que puedas servir de otra manera. El apóstol Pablo dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Lo dice? Sí, y de pronto Pablo dice, pero ahora, liberados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Por tanto, como ya no tenéis una esfera de esclavitud en el pecado, habéis sido liberados del pecado y venís a una vida de libertad en Cristo, es para que podáis servir. Hermanos amados, ¿tú sabes por qué el trono de Dios se ha cambiado para el creyente de trono de ira en trono de gracia? Porque Cristo murió por ti. ¿Somos invitados a acceder al trono de gracia o no? Dice la Escritura, entrad, venid, acceded al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Antes el trono de Dios era un trono de ira, pero ahora Dios está satisfecho con la obra de Jesucristo y me ve perfecto en Él. Es algo tan grande que tendríamos necesidad de ocuparnos toda la noche. Me llama mucho la atención cierto tipo de iglesia que enseña la tremenda situación del creyente como una miseria andante. Especialmente cuando tienes que venir a una reunión solemne de adoración. La acción de ellos es permanente esto, mira cómo eres, mira lo que haces, mira cómo vives, mira cómo... Y Satanás viene y dice, eres un miserable, un sinvergüenza espiritual. No tienes derecho ni pisar esto, no tienes... ¿Y cómo vienes tú? Vienes como un trapo, ¿o no? ¿Tú sabes dónde estás? Ahora mismo, sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta de esto o no? ¿Es verdad que tu vida y la mía es imperfecta? Por supuesto. ¿Es verdad que tenemos que confesar nuestro pecado al Señor continuamente o no? Sí, pero quiero decirte lo que la Biblia dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ven de esta manera. No vengas angustiado a la presencia de Dios. Entra al trono de gracia porque tú ya estás en los lugares celestiales con Cristo. Esto es una bendición impresionante. La vida cristiana cambia. Absolutamente. La ley esclaviza, angustia, satura, llena de conmoción, es una losa sobre las personas. La gracia libera. Y Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 1, tiene el canto de libertad de la epístola. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo os hizo libres. Basta de esclavitud. Basta de esclavitud. La esclavitud es cuestión de religión, de propuestas y de normas de hombres. La libertad es de Cristo. Cuando Pablo predicaba libertad, ¿qué ocurría? Detrás de Pablo, ¿quiénes iban? Los judaizantes. A decirle a los pobres libertados por el poder de Dios que no, si no guardáis la ley y os circuncidáis, ¿no sois salvos? La libertad es insoportable para el esclavizador de las almas que es Satanás. ¿Entiendes esto? Pero tú eres libre en Cristo Jesús, no para hacer lo que quieres, sino para obedecer. ¿Notas aquí a Pedro? Os ha hecho capaces de obedecer. Esta vida cristiana se vive en la gracia y en la paz. No hay paz sin gracia, pero no hay gracia sin paz. La gracia produce paz. Justificados pues por la fe tenemos, muy bien, paz de relación. Pero también Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Bueno, ¿te das cuenta de esto? Un creyente que no es pacificador tiene que preguntarse si es creyente. En un mundo en donde muchos generan discordias y problemas unos contra otros, no importa quién, la pregunta solemne de esta noche es, ¿vives en la gracia? No puedes vivir en la gracia si no vives en la paz. Aquí tenemos la gran dimensión de la epístola y tengo muchas más cosas ahí, pero ya no tenemos tiempo para más. Vamos al punto 2. La vida en la gracia se desarrolla, el capítulo 1 te da la pauta de desarrollo de esa vida en la gracia. En primer lugar, la vida en la gracia, versículo 3, es una vida en esperanza.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. De manera que la esperanza del cristiano tiene que ver con ¿qué? Por la resurrección de Jesucristo. No hay esperanza si Cristo no hubiera resucitado. Pero hay esperanza porque Cristo es nuestra esperanza. De modo que la vida en la gracia es una vida de esperanza. Esperanza que te va a permitir superar las pruebas. Para el mundo una prueba es una desgracia, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Tienes un fracaso tremendo y dices que soy un desgraciado, que es para un creyente una prueba. La prueba es el instrumento por el cual anhelas lo venidero y genera en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego, ¿cómo cambia la vida en la gracia? ¿Estoy atravesando por una prueba? ¿Me gusta? No, por supuesto que no. ¿Soy feliz? Es que Dios quiere probarte, quiere que sufras. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Quién dice eso? ¿Un padre quiere que su hijo sufra? No. Pero un padre le saca la Game Boy a su hijo cuando se ha portado mal. Me está haciendo sufrir. ¿Cómo te está haciendo sufrir? Te está revolviendo o volviéndote al camino correcto. Dios permite una prueba en nuestra vida para fomentar, fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La esperanza que tenemos es de una herencia. Hay por ahí una teología rara, muy rara, rarísima. Yo no sé de dónde vino esa teología. Que dice que nosotros estamos en la tierra, los creyentes estamos en la tierra, preparándonos para el reino venidero. ¿No lo oíste nunca? Bueno, mejor. Y que Dios nos va a dar en ese nuevo cielo y nueva tierra una parcela de su universo para que gobernemos. Según hayamos sido aquí en la tierra, buenos, medios buenos. Aprobó el examen, lo suspendió, ¿cómo? Si eso es así, lo único que yo puedo esperar, ¿sabes qué es? Un meteorito, una piedra grandota, donde puedas poner una silla y nada más, porque no tengo ningún otro valor. La herencia de Dios no puede dividirse porque tiene un solo heredero. No hay con quién dividirla. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y porque tú y yo estamos en Cristo, dice Pablo, sois herederos ¿de qué? De Dios y coherederos con Cristo. Luego, lo que yo espero es la herencia de Cristo, todo cuanto Cristo tiene, que va a ser de mi experiencia y uso personal cuando estemos en la presencia de Dios. La herencia es una herencia inmarcesible. ¿Sabes qué significa eso? No se envejece, no se deteriora. Es una herencia reservada. Es decir, ¿tienes seguridad de que va a estar esa herencia para ti o no? Claro, está reservada en los cielos. ¿Y es una herencia reservada para quién? Mira el versículo 5. Para vosotros. De manera que Dios, que protege la herencia, está protegiendo y cuidando ¿a quién? A los herederos. ¡Qué bendición tan grande! Vamos a tener todo eso porque Dios es bueno y la seguridad de salvación lo garantiza. Ahora, mientras esperamos ese momento admirable, yo siempre lo espero, pensar en lo que vamos a hacer produce tanto gozo en el presente que no tiene palabras para expresar. Pero mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? Desde el versículo 6 al versículo 12 dice, mientras tanto, pruebas, en el cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Leo el versículo y encuentro varias cosas. Primero, las pruebas no son permanentes, tienen un tiempo. Por poco tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es poco? Bueno, para mí poco es siempre mucho. Tengo un problema, tengo un dolor, una enfermedad. ¿Qué es lo que yo quiero? Que eso se acabe ya. Pero dice Dios, por un poco, es decir, por el tiempo necesario para que eso surta efecto.
Mientras no surte efecto, Él va a mantenerla. Lo más impresionante, en Vigo estamos estudiando el Salmo 37, domingo por la mañana, dividiéndolo en versículos, y es un salmo admirable, impresionante, en donde el salmista dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, o confía en Él, y Él hará. ¿Lo crees? Descansa. Y el otro salmo dice: pon en el Señor tus cargas, y Él, ¿qué? Te sustentará. Mira lo que hace Dios. Dios sabe que la prueba es necesaria para tu vida. Y tú vas a Dios y dices: sí, quítame la prueba. Y Dios dice: no, te hace bien. Pero yo te voy a tomar a ti para que seas capaz de llevar la prueba. Yo pongo la carga en el Señor, y el Señor me toma a mí, a mi carga, y me ayuda a caminar. ¿Entendiste esto? Esta es una bendición tan impresionante que por eso dice: os alegráis. ¿Cómo os alegráis? Os alegráis con gozo inefable. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito: que la fe, versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra. La fe está siendo acrisolada, es decir, eliminada la escoria por Dios. Yo tengo un yerno que es dos cosas: grandote y joyero. Y en una ocasión fui a la joyería, estaba yo por allí y él fue allá, y estaba revolviendo en la caja fuerte, viendo relojes antiguos que tenía y cosas así, y sacó un saquito. Lo puse allí encima. Yo le dije: oye, curioso que soy. Le dije: oye, ¿qué tienes en el saco? Y dice: ¿quieres verlo? Y abrió el saco y estaba lleno de trozos de oro. Las sortijas que se cortan porque son grandes, las pulseras que se le saca una malla y el cliente dice: no la quiero, y cosas de estas, había ahí. Y dije: ¿qué haces con esto? Dice: te veo tan curioso que te voy a llevar mañana para que veas lo que hago con esto. Y me llevó allí a un taller. Le dijo al jefe del taller: toma, te traigo este oro para que me hagas unos lingotes. Y aquel hombre tomó ese oro y lo puso en un recipiente así largo de metal, y debajo fuego. Y al cabo de un tiempo aquel oro estaba licuado, y encima del oro estaba flotando el cobre, especialmente. Entonces el hombre con una espátula sacaba el cobre, dejaba enfriar aquello, ese segundo proceso ya no lo ve, dejaba enfriar, volvía otra vez, salía más, lo sacaba, luego lo laminaba y lo volvía a hacer así, hasta que por último, teóricamente, había allí oro de 24 quilates. No vale para nada ese oro, ¿sabes? Quiero decir, no vale para hacer joyas, porque eso se dobla. Hay que alearlo con cobre, pero lo que tú tienes allí es oro puro. No es cobre que parece oro. Dios viene a tu vida con una prueba, y lo que está sacando en esa prueba es la escoria de tu vida, y haciéndote una vida digna, porque la vida eficaz es la vida que se aferra, que se sujeta a la fe. Por tanto, está madurando tu fe, pasándote por la prueba, para que seas cada vez más semejante a Jesús. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Como hijos obedientes, para que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra carne. Dios quiere que tú seas un hijo obediente en todo. ¿Eres obediente? Sí. ¿En todo? ¿Qué? ¿Seguro? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En mi nombre id a las naciones y haced discípulos. ¿Lo haces? Padre,
que sean uno. Gracias. Dios permite que la Iglesia pase por verdaderas tragedias como colectividad y los creyentes como individuos, para que seamos obedientes. ¿Está claro? Ahora, la manifestación que se lleva a cabo de esta vida en la gracia es mediante el Espíritu. Yo creo que hemos tenido bastante con esto. Me parece que no hace falta ir más texto a texto en el capítulo. La vida en la gracia es una vida que vive en comunión con Dios, que se goza en la prueba, que descansa confiadamente y que obedece al Señor. Las pruebas son enormemente difíciles y tremendamente complicadas. Cada vez que tú estás en una prueba tienes una pregunta que generalmente no tiene respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Y claro, hay algunos grandes héroes de la fe, entre comillas, que dicen, es que no tienes que preguntar nunca al Señor por qué. Tienes que preguntar ¿para qué? Yo admiro a los héroes de la fe, pero mi fe no es la de un héroe. Mi fe es como un pábilo que humea o como una caña que va a romperse y que no puedo apoyarme en ella. Esa es mi fe. Entonces, yo sé que Dios tiene un propósito, pero lo que yo quiero saber, ¿sabes qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿Hago mal? No, Santiago me lo dice. Santiago en su epístola me dice que cuando esté en la prueba y no entienda, pida al Señor, que no me va a reñir. Y voy a mi Señor y le digo, ¿por qué? ¿Sabe lo que hace el Señor en el 90% de las ocasiones? Ni me contesta. Yo me revuelvo. Pero luego me dice en su palabra, es que mi pensamiento es más alto que el tuyo y mi camino más elevado que el tuyo. Por aquí no he visto, pero hay niños pequeñitos, ¿verdad? Tú sales con un niño pequeñito a la calle y el niño quiere cruzar por ahí. ¿Y tú qué le dices? No. Y él te dice, pero yo quiero. Y tú le dices, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, a última hora le dices así, no, porque si tú bajas a junto a un niño que no entiende casi nada, le dices que mira, si cruzas por ahí, primero desobedece las leyes, segundo puede venir un coche, a última hora el tipo no entendió nada, ¿verdad que no? Porque es un niño pequeño. Así es mi vida con Dios. Dios me mira y dice, no. Bueno, y yo guardo silencio. Y sé, pero la gracia viene para que descanses en él. Y te da la provisión de fuerza para que sin entender lo que pasa camines como viendo al invisible. Y cuando esto ocurre, tú te sientes lleno de paz. Y la vida en la gracia es una vida que en medio de pruebas trae consuelo y trae bendición, porque Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Ahora, hermano mío, mi hermana amada, la vida en la gracia exige un compromiso de fe. No puedes vivir la vida cristiana si no vives en la fe. No te olvides que la misma fe que salva es la fe que santifica y la fe que glorifica. Porque fe no es creer, fe es depender. Fe es decir a Dios, ¿qué quieres? Yo voy. Fe es venir a hacer la obra de Dios sabiendo, lo decía hace un rato a un hermano, sabiendo que tú no puedes hacerla. ¿Tú puedes hacer la obra de Dios? No. Es saber que la obra de Dios la hace solamente Dios, porque es una obra sobrenatural que solamente puede hacerla. Te capacita para hacerla, te da fuerza para hacerla, pero exige que tú dependas de él. Hermanos amados,
La oración más necesaria para la iglesia de hoy no es Señor, bendice mi programa y mi proyecto. No, Señor, estamos equivocados. La oración de la iglesia es: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y cuando tú dices al Señor, ¿qué quieres que hagamos?, te va a sacudir. Esta es mi experiencia. Y te va a llevar por caminos, por experiencias que tú nunca habías soñado. Es probable que Dios te diga: lo que yo quiero para tu vida es que te sientes en un banco y no hagas nada más por un tiempo. Atiende a Dios. Otras veces te va a llevar por otro camino. Pero lo que sí es cierto es que la vida en la gracia es para obediencia. Si no estás viviendo en esa vida, no estás sintiendo la dimensión de la gracia de Dios. Esa vida en la gracia es eso, vida en la gracia. Aquellos de los tiempos de Cristo tenían un problema. Léete el Sermón del Monte, por favor. Los tiempos, los maestros de los días de Jesús habían codificado la ley y vivían en la ley. De manera que miraban lo de afuera y se olvidaban de lo de adentro. Para ellos, el que un hombre pensase, codiciase a otra mujer que no fuese la suya, no tenía ninguna importancia, con tal de que no lo cogiesen en el mismo hecho del adulterio. Cristo dice: hipócritas. En una ocasión hay un escrito muy importante de este hombre. Bueno, hay varios escritos de este hombre. Era un predicador famoso que pertenecía al grupo de iglesias pietistas, y estas iglesias tuvieron la característica de: haz, no hagas, vete, no vayas, viste, no vistas. Es un ministerio. Y lo más importante es la exhortación para ella. ¿Sabéis lo que significa exhortar a este tipo de iglesia? Exhortar es golpear. Y este hombre tenía que predicar ese día. Y el que le precedió en el púlpito hizo lo que estaba acostumbrado. De modo que la iglesia estaba encogida. Y él tenía un tema para predicar y subió al púlpito y dijo: hermanos, quiero hablaros de un versículo de Juan. Ya había anunciado en el programa el tema. Luego dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y concluyó su sermón con estas palabras: necesito hablaros menos de rigidez y más de gracia. Quiero un pueblo que sonría en un mundo que llora. Un pueblo que se goce en una sociedad que se queja. Un pueblo que deje de mirar su historia y mire más a Cristo. Necesitamos sentir la salvación, mucho más que poder definirla. Fue el último sermón que predicó esa iglesia. Esta es la vida en la gracia. Quiero deciros que el pueblo de Dios hoy necesita una reflexión profunda sobre la gracia. Significa santidad de vida. No hay opción en esto. La santidad no es una opción cristiana, es la única forma de vida cristiana. Pero una vida que dice al Señor: Señor, estoy en tu camino y camino mirando a ti. Que el Dios de la gracia añada su bendición sobre vosotros. Amén.